Nuestra historia como especie no está hecha solo de descubrimientos, avances y genialidad. También está marcada por episodios oscuros, tan crudos que durante siglos fueron silenciados. Entre ellos, uno de los más perturbadores, el canibalismo. Mucho antes de que existieran las ciudades, los templos o las leyes, los humanos se enfrentaban a un mundo brutal donde sobrevivir era un desafío diario. En ese escenario, hubo momentos en los que la carne humana se convirtió en alimento, y en ocasiones, en un ritual cargado de significados. Los fósiles hablan. En cuevas de Europa, huesos humanos muestran marcas de cuchillos de piedra, fracturas precisas hechas para extraer la médula ósea e incluso señales de haber sido expuestos al fuego. No se trata de accidentes ni de depredadores. Son huellas de manos humanas, de ancestros que, empujados por el hambre o guiados por ritos, devoraron a los suyos. Los neandertales, esos titanes del hielo que reinaron en Europa durante miles de años, fueron protagonistas de este lado caníbal de la evolución. Durante mucho tiempo, imaginar a nuestros antepasados como caníbales resultaba impensable. Se prefería una visión heroica, de cazadores valientes y artistas rupestres. Pero la arqueología moderna ha revelado otra cara, la del ser humano enfrentado a la desesperación, a la guerra y a la necesidad. Una cara en la que las fronteras entre lo animal y lo humano se desdibujaban en el acto de devorar carne de su misma especie. ¿Era el canibalismo solo una respuesta al hambre en tiempos de escasez? ¿O escondía significados más profundos, como rituales para honrar a los muertos, apropiarse de la fuerza del enemigo o mantener la cohesión del grupo? La verdad es que los restos encontrados nos hablan de ambas realidades, la supervivencia extrema y la espiritualidad primitiva. Esta es la historia que pocos se atreven a contar. La historia de un pasado en el que la humanidad descubrió que, en los momentos más oscuros, incluso los propios podían convertirse en recurso o en símbolo. Una historia que nos obliga a mirar de frente aquello que preferimos enterrar en el olvido. Antes de seguir desenterrando estos secretos inquietantes de la prehistoria, suscríbete a Raíces Ancestrales. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje a lo más profundo y perturbador de la evolución humana. Lo que descubrirás cambiará tu visión de quiénes somos. En los estratos más antiguos de nuestro pasado, mucho antes de neandertales y sapiens, ya hay huesos que cuentan una historia incómoda. En su superficie, bajo la pátina del tiempo, aparecen microestrías paralelas, muescas en V, fracturas helicoidales y zonas de aplastamiento por percusión. El lenguaje técnico de la carnicería humana. No son marcas de dientes de felinos ni de hienas. No dibujan arcos irregulares, no dejan pulidos característicos de digestión. Son cortes rectos, precisos, hechos con lascas de sílex recién talladas. Cuando un hueso largo se rompe en verde para abrirse como una vaina y dejar escapar la médula, suena con un chasquido nítido. Es el sonido de una necesidad antigua, el primer rastro objetivo del canibalismo entre los nuestros. En cuevas y abrigos de Eurasia y África, los suelos arqueológicos conservan esa coreografía macabra. Yacimientos con abundantes lascas, yunques de piedra manchados de residuos, hogueras apagadas hace cientos de milenios y un conjunto óseo seleccionado como lo haría un carnicero. Cráneos descalotados para acceder al cerebro, maxilares separados, húmeros y fémures fracturados de un solo golpe, falanges apiladas en anatomía. La distribución de los restos no es aleatoria. Sigue la lógica de una cadena de aprovechamiento. Primero el despiece, luego el descarne fino, más tarde la apertura de diáfisis para extraer la grasa que daba calor en inviernos interminables. A veces, el fuego termina el trabajo. Huesos calcinados junto a piedras estalladas por choque térmico, señal de cocción o descarte en brasas vivas. Los especialistas en tafonomía comparan, bajo lupa y microscopio, los perfiles de esas marcas con catálogos experimentales. Si el filo golpea oblicuo deja un hombro elevado. Si raspa para despegar tendones, un peine de estrías finísimas. Si se usa a modo de martillo, estrellas de fractura, ondas de impacto y pulidos en los extremos. La suma de indicios permite separar lo natural de lo cultural, lo depredador animal de la agencia humana. Y cuando el patrón coincide con lo que se observa en la fauna cazada en el mismo sitio, los mismos gestos técnicos, la misma economía del cadáver. La conclusión es ineludible. Esos humanos trataron a otros humanos como recurso. Los contextos más antiguos sugieren que no se trataba de un impulso ciego, sino de una estrategia recurrente en momentos de presión ambiental. Cambios bruscos de clima, pulsos glaciales, colapsos de fauna local. Cualquier descenso en la disponibilidad de proteína animal convertía la carroña ocasional y el oportunismo en norma de supervivencia. En ese paisaje duro, un cadáver humano, enemigo, forastero miembro del grupo, podía equivaler a grasa, hierro
sales, calorías cruciales para pasar otra noche. También hay huellas que van más allá de la necesidad. Cráneos trabajados como copas rituales, mandíbulas colocadas de modo no funcional, fragmentos seleccionados y depositados con intención. Entre la urgencia del hambre y la arquitectura del símbolo, el registro deja claro que ambas dimensiones convivieron. Este primer retrato no pretende juzgar, sino comprender. En la prehistoria más remota, el límite entre lo permitido y lo prohibido no estaba escrito. Lo escribía el frío, la escasez y la ley de la manada. Donde hoy vemos tabú, ellos veían energía. Donde hoy vemos horror, ellos aprendieron una técnica. Y en esas superficies marcadas por piedra y fuego quedó la firma de una conducta que reaparecería, con matices, a lo largo de milenios. Porque los primeros rastros del canibalismo humano no son un accidente aislado. Son el punto de partida de una práctica que, empujada por el clima y el hambre, dejaría su huella en distintas especies y épocas. En el siguiente tramo, entenderemos cómo el hambre, más que cualquier ideología, fue el motor que convirtió ese gesto extremo en una herramienta de supervivencia. En los paisajes hostiles de la prehistoria, el hambre no era una sensación pasajera. Era una condena constante, una sombra que podía decidir entre la vida y la muerte. Los climas extremos, las glaciaciones, las sequías prolongadas y la escasez de presas transformaban el día a día en una lucha desesperada. En ese contexto, la línea entre lo impensable y lo inevitable se desdibujaba. El canibalismo emergía no como un acto de crueldad gratuita, sino como una respuesta brutal a la necesidad más básica, sobrevivir. Imagina una pequeña banda de cazadores en el corazón de Europa hace más de 100.000 años. El invierno arrecia con temperaturas bajo cero. Los animales miran al sur y las plantas desaparecen bajo la nieve. El grupo se refugia en una cueva, pero sus reservas de carne seca y grasa se agotan. Los cuerpos se debilitan, los niños lloran de hambre y los ancianos apenas pueden levantarse. En esas condiciones, cuando un miembro del clan muere de frío o enfermedad, los demás enfrentan una decisión desgarradora. Dejar que el cuerpo se descomponga en vano o transformarlo en alimento que permita a los vivos resistir. Las pruebas arqueológicas refuerzan esta hipótesis. En varios yacimientos, los huesos humanos presentan los mismos patrones de procesamiento que los de ciervos o caballos hallados junto a ellos: desarticulación sistemática, extracción de médula, incluso cocción. Esto indica que los cuerpos no eran tratados de manera diferente a los animales de caza. En esos momentos críticos, la carne humana era vista como un recurso más, un último salvavidas frente al abismo de la inanición. El hambre no solo llevaba al aprovechamiento de cadáveres naturales, sino también, en ocasiones, a la violencia. Algunos restos sugieren que individuos fueron abatidos, quizás en luchas entre clanes rivales por el control de territorios de caza. La carne del enemigo podía convertirse en alimento inmediato. Así, la supervivencia dictaba reglas implacables. En un mundo sin excedentes ni agricultura, cada caloría contaba, y las decisiones se medían en términos de continuidad del grupo. El canibalismo por hambre nos recuerda que nuestros ancestros vivían al borde del colapso. Hoy resulta horroroso pensar en devorar a otro ser humano, pero en aquel entonces era una de las pocas estrategias posibles contra la extinción. En el silencio de las cavernas, alrededor de hogueras apagadas por la escasez de combustible, la necesidad dictaba que la carne humana no era un tabú, sino una forma desesperada de resistencia. Este es el lado más crudo de la evolución, un recordatorio de que, en tiempos de hambre extrema, los límites morales se disuelven y la supervivencia se impone sobre todo lo demás. Y sería justamente en esas pruebas de fuego donde la humanidad desarrollaría, poco a poco, la capacidad de adaptarse, reorganizarse y aprender que la vida, incluso en su forma más brutal, debía continuar. Durante más de 200.000 años, los neandertales habitaron Europa y gran parte de Asia. Fueron los auténticos hijos de la edad de hielo, robustos, de huesos densos y musculatura poderosa, diseñados por la evolución para sobrevivir en climas extremos. Su historia siempre estuvo rodeada de mitos. Durante mucho tiempo se los representó como brutos, sin inteligencia ni cultura. Pero los hallazgos arqueológicos recientes los han devuelto al lugar que les corresponde: una especie humana compleja, capaz de fabricar herramientas, practicar rituales y hasta crear arte. Sin embargo, entre esos descubrimientos también surgió un aspecto inquietante: su vínculo con el canibalismo. En yacimientos del Sidrón, España, Moulaguersi, Francia y Krapina, Croacia, los huesos de neandertales cuentan la misma historia. Cráneos fracturados, húmeros y fémures abiertos para extraer la médula, marcas de cortes realizados con herramientas de piedra y restos calcinados en hogueras.
No se trataba de accidentes. Las fracturas son idénticas a las practicadas en huesos de animales de caza encontrados en los mismos niveles arqueológicos. Los neandertales no dudaban en aplicar las mismas técnicas de carnicería a su propia especie. En algunos casos, la explicación parece clara: hambre extrema. Durante inviernos interminables, cuando la megafauna migraba y los recursos escaseaban, recurrir a la carne humana era una cuestión de supervivencia. Pero otros hallazgos plantean una dimensión más simbólica. En ciertos sitios, los cráneos aparecen dispuestos de manera intencional, como si hubieran sido conservados para cumplir un papel ritual. Algunos científicos creen que el canibalismo pudo tener también un significado cultural: apropiarse de la fuerza del enemigo, honrar a los muertos o reforzar los lazos del grupo mediante un acto compartido. El contraste resulta fascinante. Los mismos neandertales que cuidaban a los heridos, que enterraban a sus muertos y que pintaban símbolos en cuevas, eran también capaces de devorarse entre sí. Esta dualidad nos recuerda que la humanidad nunca fue lineal ni simple. Dentro de cada especie convivían la compasión y la violencia, la cultura y la brutalidad. Lo más perturbador es que los neandertales no fueron un caso aislado. Cuando los Homo sapiens llegaron a Europa, hace unos 45.000 años, también practicaron el canibalismo en ciertos contextos. El encuentro entre ambas especies fue un cruce no solo de genes y culturas, sino también de conductas oscuras. El legado caníbal de los neandertales sigue siendo un misterio. ¿Fue siempre un recurso de emergencia? ¿O formaba parte estable de su cosmovisión? Lo cierto es que sus huesos, silenciosos durante milenios, hoy hablan con crudeza. Nos recuerdan que el hambre y los rituales pudieron moldear a una humanidad que, bajo el hielo eterno, conoció el límite más oscuro de la supervivencia. Si bien muchos casos de canibalismo ancestral pueden explicarse por la escasez de alimentos y la necesidad de sobrevivir en un entorno hostil, hay evidencias que nos hablan de algo mucho más complejo. En algunos yacimientos arqueológicos, los restos humanos no muestran únicamente signos de despiece utilitario. Hay cráneos cuidadosamente manipulados, huesos pintados con pigmentos minerales, fragmentos dispuestos en patrones que no responden a la lógica de la carnicería. Esto nos lleva a considerar que, en ciertos momentos, el canibalismo tuvo un significado ritual. Algunas interpretaciones sugieren que comer carne humana pudo haber estado ligado a rituales funerarios. No siempre se trataba de una profanación. Podía ser visto como una forma de honrar al difunto, integrando su esencia en el cuerpo de los vivos. Este acto habría sido una manera de mantener la fuerza del grupo, de asegurar que la energía vital del muerto no se perdiera, sino que siguiera circulando entre los miembros de la comunidad. Otros casos apuntan a un uso más bélico y simbólico. Cuando los clanes entraban en conflicto, devorar a un enemigo no solo aportaba alimento, era también un gesto de dominación. El cuerpo del adversario vencido se transformaba en un trofeo de carne y hueso, una advertencia a otros grupos. En este sentido, el canibalismo funcionaba como un lenguaje de poder, un mensaje grabado en el cuerpo del vencido y en la memoria de los que lo presenciaban. En algunos yacimientos europeos, como en Francia y España, los arqueólogos han encontrado cráneos convertidos en recipientes, copas de cráneo que probablemente se usaban en ceremonias tribales. Estos objetos no podían tener un uso meramente práctico. Implicaban un simbolismo profundo, quizá conectado con lo espiritual o lo mágico. Para esos grupos, el cuerpo humano no era solo materia. Era un canal de energía, un puente con lo invisible. Este aspecto ritual del canibalismo revela que nuestros ancestros no eran simples animales guiados por el hambre. Tenían ya un pensamiento simbólico, una cosmovisión en la que la carne humana adquiría un valor sagrado mágico. Para ellos, devorar a un semejante no era solo nutrirse, era también apropiarse de su espíritu, de su fuerza, de su lugar en el mundo. Lo perturbador es que esta práctica no era marginal. En distintas culturas ancestrales de todos los continentes, desde Europa hasta América, desde Oceanía hasta África, el canibalismo ritual aparece como una constante. Aunque los contextos varían, la idea de que el cuerpo humano podía ser vehículo de poder espiritual parece haber sido universal. De esta forma, el canibalismo deja de ser solo un recurso de supervivencia y se convierte en una ventana a la mente simbólica de nuestros ancestros. Nos muestra que, incluso en sus actos más oscuros, la humanidad estaba ya creando significados, mitos y rituales. Y que, al final, la carne humana no era solo alimento. Era también un símbolo, un mensaje y un vínculo con lo sagrado. Cuando pensamos en el Homo sapiens, solemos imaginarnos como la culminación de la evolución. Artistas que pintaban cuevas, inventores que dominaban el fuego, exploradores que poblaron todos los continentes.
Sin embargo, nuestra especie también carga con un pasado marcado por episodios de brutalidad, y entre ellos, el canibalismo ocupa un lugar inquietante. No fueron solo los neandertales los que practicaron esta conducta, nosotros también lo hicimos. En África, algunos de los yacimientos más antiguos de sapiens, como los de Bowes Cave en Inglaterra o Erto en Etiopía, muestran evidencias claras de canibalismo. Huesos humanos con cortes finos, fracturas sistemáticas y cráneos cuidadosamente trabajados revelan que nuestros ancestros aplicaron las mismas técnicas de despiece que utilizaban con antílopes o bisontes. No era un accidente ni un caso aislado. Formaba parte de su repertorio de supervivencia, en ocasiones de sus rituales. Lo más perturbador es que en algunos sitios, los cráneos humanos fueron convertidos en recipientes, utilizados probablemente como copas o cuencos. Este detalle apunta a una dimensión simbólica profunda. No se trataba solo de obtener calorías, sino de transformar el cuerpo humano en objeto ritual. Es un recordatorio de que el pensamiento simbólico que nos caracteriza también podía tomar formas macabras. Durante las grandes migraciones del sapiens fuera de África, la presión por los recursos fue extrema. Enfrentarse a climas gélidos, atravesar desiertos o sobrevivir en territorios donde competían con otras especies humanas los obligaba a tomar decisiones límite. En esos contextos, el canibalismo fue un recurso de emergencia, un modo de no dejar que la muerte de un miembro del grupo fuera en vano. Pero al igual que con los neandertales, no todo puede explicarse por hambre. Algunos restos sugieren enfrentamientos violentos entre grupos humanos, donde los vencedores no solo eliminaban a sus enemigos, sino que consumían sus cuerpos como acto de dominación y como símbolo de poder. Era una forma de apropiarse de la fuerza del adversario, un mensaje macabro que resonaba en la memoria de la tribu. El Homo sapiens, al igual que otros linajes humanos, caminaba por una delgada línea entre la creatividad y la brutalidad. Podía dejar pinturas fascinantes en las paredes de una cueva y, en el mismo espacio, fracturar los huesos de un semejante para alimentarse de su médula. Esta dualidad nos recuerda que la evolución no nos convirtió en seres puros, sino en criaturas complejas, capaces de lo más sublime y de lo más oscuro. El canibalismo en nuestra propia especie es una prueba incómoda de que los tabúes que hoy consideramos absolutos no siempre existieron. Hubo un tiempo en que el cuerpo humano podía ser alimento, objeto ritual y símbolo de poder. Y en esas prácticas, por más inquietantes que resulten, se esconde una parte esencial de lo que nos hizo humanos, la capacidad de adaptarnos, incluso en los escenarios más extremos. La prehistoria no fue un escenario pacífico de clanes aislados que compartían cuevas y recursos en armonía. Al contrario, fue un mundo fragmentado, lleno de tensiones, donde diferentes grupos humanos competían por los mismos territorios, las mismas presas y las mismas fuentes de agua. Y en ese contexto de rivalidad, el canibalismo adquirió una nueva dimensión, un arma de guerra. Los restos arqueológicos lo insinúan con crudeza. En algunos yacimientos, los huesos humanos muestran fracturas violentas, cortes apresurados y signos de haber sido desarticulados de manera distinta a cómo se procesaba un animal cazado. No se trata de un ritual lento ni de un aprovechamiento respetuoso de un cadáver, sino de un acto brutal, rápido, probablemente asociado a la violencia de un enfrentamiento. La carne del enemigo, convertida en alimento, era también un mensaje, una advertencia sangrienta de que aquel clan dominaba no solo la tierra, sino también el destino de quienes osaban desafiarlo. El canibalismo en la guerra podía cumplir varios roles. Por un lado, funcionaba como un acto de intimidación. Consumir a los vencidos sembraba el terror entre las tribus rivales, reforzando la reputación del grupo como invencible y despiadado. Por otro lado, tenía un componente simbólico. Apropiarse de la fuerza, el coraje o el espíritu del enemigo al devorar su cuerpo. En las sociedades sin escritura, los gestos eran mensajes, y pocos gestos podían ser tan contundentes como este. Algunos investigadores creen que el canibalismo bélico no siempre implicaba comer grandes cantidades de carne, sino realizar actos selectivos y ritualizados. Bastaba con mostrar un cráneo trabajado, un hueso fracturado de forma visible, o realizar un banquete simbólico para reafirmar la cohesión interna del grupo y sembrar miedo fuera de él. La antropología comparada con culturas más recientes nos muestra que, en muchas sociedades, el canibalismo tuvo un papel estratégico en la guerra. Era un lenguaje de poder, una forma de convertir la violencia en un espectáculo con significado social. Este lado bélico del canibalismo revela algo inquietante. Los humanos no solo se enfrentaban a la naturaleza y al hambre, sino también a sí mismos. La supervivencia no era únicamente resistencia al frío o habilidad para cazar, también era capacidad para imponerse sobre otros grupos. En ese escenario,
La carne humana se transformaba en el último recurso de la dominación, en un trofeo comido con rabia y orgullo. Así, el canibalismo deja de ser solo un eco del hambre y se convierte en una estrategia política y militar. Nos muestra que, desde los albores de la humanidad, el poder no se ejercía solo con armas, sino también con gestos cargados de terror y de significado. Y es en esa frontera entre la supervivencia y la guerra donde el ser humano comenzó a forjar su lado más oscuro, el de usar la vida del otro como herramienta de control. Los huesos, silenciosos durante milenios, se han convertido en los testigos más fieles de los actos de nuestros ancestros. No son simples restos, son documentos escritos en piedra y médula, narraciones talladas por cuchillos de sílex y conservadas bajo capas de tierra. Y cuando los arqueólogos los examinan, estos huesos hablan. En el yacimiento de El Cidrón, en Asturias, España, se encontraron los restos de al menos una docena de neandertales. Los huesos mostraban marcas claras de corte, fracturas producidas mientras aún estaban frescos y señales de haber sido abiertos para extraer la médula ósea. El estudio detallado reveló que fueron procesados exactamente como los huesos de ciervos y caballos hallados en el mismo lugar. No fue un accidente ni un fenómeno natural. Fue un acto de carnicería humana. En Moulaguersy, Francia, un hallazgo aún más inquietante reveló restos de 6 neandertales de hace 100.000 años. Los huesos estaban triturados, quemados y mezclados con huesos de animales cazados. El análisis microscópico mostró estrías de cuchillos de piedra y fracturas intencionales. La escena era la de un auténtico banquete caníbal, preservado por la arqueología como una fotografía del pasado. En Krapina, Croacia, el sitio neandertal más grande jamás excavado, más de 800 fragmentos óseos humanos fueron hallados con huellas inequívocas de despiece. Aquí, la historia se vuelve aún más compleja. Los cráneos estaban fracturados de manera sistemática, lo que algunos investigadores interpretan como un intento de acceder al cerebro, el tejido más nutritivo del cuerpo. Otros sugieren que pudo tratarse de un acto simbólico. Sea cual sea la explicación, los huesos dejaron claro que los neandertales no solo cazaban animales, también practicaban el canibalismo humano. El Homo sapiens no está exento de estas pruebas. En la cueva de Gow, en Inglaterra, restos de hace 15.000 años mostraban cortes finos, fracturas y cráneos transformados en recipientes rituales. Este hallazgo demostró que nuestra propia especie también fue capaz de aprovechar cada parte del cuerpo humano, no solo para sobrevivir, sino también para crear símbolos con los restos de sus semejantes. Lo fascinante es que la ciencia moderna puede diferenciar con precisión quirúrgica entre marcas naturales y marcas humanas. Bajo el microscopio, una fractura hecha por un depredador se distingue fácilmente de un corte de sílex. Los animales dejan huellas irregulares, mientras que las herramientas de piedra producen incisiones rectas, profundas y paralelas. Así, los huesos nos hablan con claridad. Cuentan historias de hambre, de ritual y de guerra que de otro modo permanecerían ocultas. Estos testimonios arqueológicos nos obligan a aceptar una verdad incómoda. El canibalismo no fue una anomalía rara en la evolución humana. Fue una práctica repetida, documentada en distintos continentes, en distintas especies y en diferentes momentos de la prehistoria. Una práctica que formó parte de la realidad de nuestros ancestros y que nos recuerda que la humanidad, en su camino hacia el presente, caminó por territorios más oscuros de lo que solemos imaginar. Con el paso de los milenios, la humanidad comenzó a transformar su relación con el canibalismo. Lo que en los primeros tiempos era una estrategia desesperada de supervivencia, poco a poco fue adquiriendo un lugar distinto. Se convirtió en un fenómeno cultural cargado de significados sociales y espirituales. Esta transición nos muestra cómo los seres humanos no solo comían carne para mantenerse con vida, sino que también dotaban a esos actos de sentido y simbolismo. En varias culturas prehistóricas, los restos óseos muestran signos de manipulación que no responden únicamente al hambre. Cráneos tallados en forma de recipientes, huesos pintados con pigmentos rojos y amarillos, restos humanos cuidadosamente dispuestos en círculos o enterrados en contextos rituales nos revelan una evolución. El canibalismo se transformaba en un lenguaje simbólico. Algunos investigadores creen que estas prácticas eran una forma de mantener la memoria de los muertos. Comer la carne de un familiar podía ser entendido como un acto de respeto, una manera de incorporar literalmente al difunto dentro del cuerpo del clan. De esta forma, su fuerza y espíritu seguían vivos en los sobrevivientes. Lo que para nosotros hoy sería una aberración, para ellos podía ser un acto de amor o de continuidad espiritual. En otros casos, el canibalismo fue un acto colectivo de cohesión social. Compartir la carne humana en un banquete ritual unía al grupo en un mismo gesto, sellaba alianzas y reforzaba jerarquías.
Los líderes o chamanes podían dirigir estos rituales, otorgando un carácter sagrado al consumo de carne humana. Así, el canibalismo se alejaba de la mera necesidad biológica para convertirse en un acto ceremonial que definía la identidad del grupo. Este cambio refleja algo fundamental. A medida que el pensamiento simbólico se expandía, los humanos no se conformaban con sobrevivir. Necesitaban también darle sentido a sus acciones. Y en ese proceso, incluso los actos más extremos, como el canibalismo, podían convertirse en prácticas cargadas de espiritualidad. El paso de lo práctico a lo simbólico nos revela que el ser humano siempre buscó trascender la crudeza de la vida cotidiana. Incluso en los momentos más sombríos, nuestros ancestros intentaban conectarse con lo invisible, con lo espiritual, con algo más allá de la simple materia. El canibalismo en la transición cultural es, en ese sentido, un espejo incómodo. Nos muestra que la necesidad y el ritual convivían, y que la delgada línea entre ambos formaba parte del camino hacia lo que hoy llamamos humanidad. El canibalismo, tan presente en diferentes especies humanas y culturas ancestrales, comenzó a desvanecerse con el paso del tiempo. Lo que alguna vez fue una respuesta al hambre o un acto ritual cargado de significado, poco a poco se transformó en uno de los mayores tabúes universales. Pero, ¿cómo nació esa prohibición casi absoluta que hoy consideramos natural? La clave está en la evolución de la vida social y cultural de nuestra especie. A medida que los grupos humanos crecieron en número y se organizaron en comunidades más estables, el canibalismo dejó de ser visto como un recurso válido. La llegada de nuevas formas de subsistencia, caza más eficiente, domesticación de animales y, finalmente, agricultura redujo la necesidad de recurrir a la carne humana. Con más alimentos disponibles, el acto de devorar a otro humano perdió justificación práctica y comenzó a percibirse como una amenaza al orden social. El surgimiento de las primeras creencias espirituales y sistemas simbólicos también jugó un papel fundamental. Enterrar a los muertos, colocarlos en tumbas con objetos y adornos, era una forma de sacralizar el cuerpo humano. En ese nuevo marco cultural, comer carne humana dejó de ser un gesto de respeto o de poder y se transformó en un acto profano, cargado de vergüenza. Así nació la semilla del tabú. Las sociedades que empezaron a rechazar el canibalismo lograron construir lazos más sólidos de confianza. Saber que tu grupo no te devoraría en tiempos de crisis permitía fortalecer la cooperación, la solidaridad y la vida en comunidad. Esta confianza fue clave para que los humanos pudieran organizarse en grupos cada vez más grandes, algo que se convertiría en la ventaja definitiva del Homo sapiens frente a otras especies humanas. El tabú del canibalismo, entonces, no es solo una prohibición cultural. Es un reflejo de un cambio profundo en la forma de entender lo humano. Significó reconocer que la vida de cada individuo tenía un valor que no debía ser reducido a carne o alimento. Esa idea, que hoy nos parece evidente, fue construida lentamente a partir de miles de años de evolución, error y aprendizaje. Sin embargo, los ecos de esas antiguas prácticas nunca desaparecieron del todo. Permanecen en los mitos, en las leyendas y en los relatos de pueblos que, hasta tiempos recientes, mantuvieron ritos caníbales como parte de su cosmovisión. Son cicatrices de un pasado en el que la delgada línea entre lo sagrado y lo profano se cruzaba en la carne humana. Así nació el tabú, como un muro que nos separó de un pasado oscuro y que, al mismo tiempo, nos ayudó a definirnos como especie. Rechazar el canibalismo no solo salvó vidas, sino que también cimentó los valores de confianza, cooperación y respeto que hicieron posible la construcción de sociedades más complejas. Aunque el canibalismo quedó atrás como práctica aceptada entre nuestros ancestros prehistóricos, su sombra ha seguido acompañándonos hasta tiempos sorprendentemente recientes. No es un simple recuerdo fósil. Es un eco que resurge en momentos de crisis, en guerras, en naufragios o en sociedades que mantuvieron este ritual como parte de su cosmovisión. En algunas culturas tribales de América, Oceanía y África, el canibalismo sobrevivió como práctica ritual hasta la llegada de los colonizadores. Para ciertos pueblos, comer la carne del enemigo caído no era un acto de hambre, sino un gesto cargado de espiritualidad y poder. Se trataba de absorber su fuerza vital, de evitar que su espíritu vagara libre y regresara como venganza. El canibalismo era una forma de cerrar el ciclo de la vida y la muerte. Pero incluso en el mundo moderno, supuestamente civilizado, el canibalismo reapareció en contextos de desesperación. Durante hambrunas extremas, como en la Rusia del siglo XX, o en accidentes trágicos como el famoso caso de los Andes en 1972, los sobrevivientes se vieron obligados a tomar decisiones impensables para no sucumbir. Estos episodios nos recuerdan que, bajo circunstancias extremas, el instinto de supervivencia sigue siendo tan poderoso como en la prehistoria.
La ciencia también ha revelado otra herencia oscura. Enfermedades como la Kuru, transmitida por rituales de canibalismo en pueblos de Papúa Nueva Guinea, muestran cómo esta práctica tuvo consecuencias biológicas en tiempos recientes. Los huesos y los genes guardan cicatrices no solo de hambre y violencia, sino también de enfermedades que marcaron la historia de la humanidad. Hoy, el canibalismo es uno de los tabúes más fuertes y universales de nuestra especie. Nos provoca rechazo, miedo, fascinación y horror. Pero esa reacción visceral es, en sí misma, un reflejo de nuestra historia. Es el eco de milenios en los que comer carne humana estuvo presente en la vida de distintas humanidades. Lo que rechazamos con tanta fuerza no es más que una parte enterrada de nuestro propio pasado. El eco del canibalismo en la humanidad moderna no nos habla solo de barbarie, sino también de fragilidad. Nos recuerda que los límites éticos, las leyes y los tabúes que hoy consideramos inquebrantables nacieron de la experiencia y del dolor de nuestros ancestros. Y que, aunque intentemos ocultarlo bajo la superficie de la civilización, seguimos siendo descendientes de seres que, alguna vez, enfrentaron el hambre y la guerra con una práctica que hoy consideramos monstruosa. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que el canibalismo de nuestros ancestros fue simplemente un recurso desesperado para sobrevivir o fue una práctica mucho más profunda, ligada a la cultura y la espiritualidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete a Raíces Ancestrales y comparte este documental para que más personas descubran los secretos oscuros de nuestra evolución. La historia de la humanidad aún guarda capítulos inquietantes, y juntos vamos a seguir desenterrándolos.